El software de TimeZero Profesional ha sido diseñado para responder a las necesidades y requisitos de la navegación y pesca, de los navegantes y pescadores. Proporciona la plataforma perfecta para los profesionales y aficionados a la pesca recreativa, que buscan perfeccionar sus habilidades utilizando el software más avanzado del mercado. El módulo PBG es el mesías de TimeZero. Muestra imágenes a tiempo real del fondo submarino en 2D y 3D. Es la herramienta más innovadora del mercado. Conectando directamente la sonda y el sistema de posicionamiento al módulo PBG permite que TimeZero recopile y registre a tiempo real la información de profundidad y posicionamiento, generando una base de datos con una precisión milimétrica. Cuando inicialmente adquirimos el software TimeZero Profesional obtendremos el formato básico, pero adicionalmente podremos obtener el módulo PBG. Este módulo PBG incorpora los espacios de trabajo de pesca y del cubo 3D. En lugar de pasar horas y horas recopilando grabaciones de PBG en formato mono-A, ahora podemos recopilar grabaciones de PBG en una sola pasada. Al adquirir el módulo DFF 3D, módulo opcional, junto con el módulo PBG al software TimeZero Profesional, se puede conectar la sonda Furuna al ordenador o simplemente conectar el módulo DFF 3D directamente al ordenador sin necesidad de tener una pantalla multifunción. La sonda DFF 3D es una sonda de red que permite realizar imágenes 3D hasta 200 metros a tiempo real. La combinación TimeZero Profesional con la adquisición del módulo PBG y DFF 3D permite crear una imagen del fondo 3D nunca vista hasta el momento, realizando una batimetría personalizada milimétrica. Por tanto, para realizar una batimetría multihaz será necesario conectar nuestro ordenador con el software TimeZero Profesional a la caja con módulo de sonda DFF 3D, que procesará la información del transductor. En nuestro caso instalaremos el B54, el 165T B54. Además, debemos adquirir los software adicionales de PBG y DFF 3D. Remarcar que para la sonda 3D es imprescindible conectar a tierra y poner una placa de tierra en el barco para no tener interferencias. La sonda DFF 3D es la primera sonda multihaz capaz de crear puntos PBG, puntos batimétricos personalizados, de forma fiable hasta los 200 metros. Puede generar hasta 50 puntos de profundidad por segundo. La sonda envía constantemente múltiples haces que se devuelven con información de calidad para cada punto de posición, con la información precisa de la profundidad. De manera rápida y fiable, se realiza una batimetría personalizada dibujando el fondo a tiempo real, componente clave para la pesca. Aquí vemos cómo generando 50 puntos por segundo podemos abarcar en poco tiempo mucho terreno. Y si ampliamos, vemos cómo se obtiene muchos puntos en poco espacio de fondo, lo que permite generar imágenes 3D a tiempo real. La sonda DFF 3D nos permite variar la angulación del escaneo, permitiendo variar la angulación desde 120 grados hasta 40 grados. Esto lo podremos entender mejor en el menú de sección, en el escaneo transverso. Tenemos la opción de variar el ángulo del haz entre 20 y 50 grados y también la opción de variar el ancho de separación del haz entre 20 y 40. Dependiendo de la angulación que elijamos y la separación, podemos variar la angulación del haz y con ello el terreno que queremos cubrir. A mayor angulación, mayor terreno, y a menor angulación, menor terreno, pero más precisión, mayor pixelado. Para realizar nuestra batimetría tenemos que tener en cuenta la plataforma donde pesquemos. No es lo mismo una plataforma horizontal donde nuestro haz abarca menos terreno y tardaremos más en realizar nuestra batimetría que una plataforma más vertical donde abarca más terreno. Es cuestión de geometría y angulación. Otro dato a tener en cuenta es que este desnivel es donde tendremos mayor probabilidad de captura. Y con esta cartografía personalizada disponemos del punto exacto de captura. Aquí estamos en el menú de pesca, en el área de trabajo de pesca, haciendo una batimetría a tiempo real en 3D. Vemos cómo a babor y a estribor ya está generada la batimetría personalizada, pero en el centro vamos generando una nueva batimetría, marcando con datos de PBG con puntos de profundidad exactos, y sobre ellos se dibujan las nuevas líneas de sonda al instante y de manera automática.
Pasamos ahora a un formato 2D, donde se aprecia mejor cómo de manera automática vamos generando nuestras líneas de sonda que dibujan sobre el mapa los diferentes riscos que vamos encontrando. Y el cambio de color nos ayuda a identificarlos mejor. Con el botón de PBG podemos elegir los datos que se nos están mostrando. Podemos ir arriba, pinchar en el botón de PBG, elegir puntos de PBG y se nos muestran los puntos rojos abajo. Así identificamos por dónde vamos pasando, o quitar los datos PBG. Entonces quitamos los datos y no nos marca profundidad. Entonces en cualquier momento podemos ir eligiendo lo que queremos ver. Volvemos a poner los datos de PBG y vamos viendo cuál es la profundidad. Cuando vamos navegando podemos saber en todo momento por dónde hemos hecho un sondeo batimétrico y así podemos sondear otro fondo para tener una cartografía personalizada más ampliada. Una opción es ver los puntos PBG en rojo o bien ver los datos PBG y ver el punto con una marca de la profundidad. En la mayoría de menús tenemos el botón PBG donde podemos seleccionar nuestra fuente de datos de la carta. Podemos activar los puntos PBG que se nos muestran en la carta, también los datos PBG y por otro lado también tenemos la opción de elegir la fuente de datos que queremos en nuestra carta. Podemos activar o desactivar según queramos la base de datos. La base de datos 3D de la carta, la base de datos 3D importada o la base de datos 3D del usuario. En el menú lateral izquierdo tenemos el botón para activar o desactivar el PBG, pero si disponemos del software DFF 3D, en el menú NavNet abajo a la derecha disponemos de un acceso directo para apagar o encender el PBG y también la disponibilidad de poder elegir entre el formato Multi-A o el formato Mono-A. En el botón PBG disponemos de un acceso directo a opciones, donde podemos configurar el formato Multi-A o Mono-A. En la configuración multi-haz de manera estándar viene configurado con un nivel de suavizado medio, un filtro de ruido medio y tiene activados los filtros de calidad y presentar barrido de multi-haz. Esta opción de formato multi-haz nos sale porque el asistente detecta que hemos añadido el software DFF 3D que nos activa el menú multisonda. En la configuración Mono-A tenemos diferentes opciones que podemos elegir. Por ejemplo, la estación de las mareas. Aquí podemos elegir entre una elección manual o una elección automática. Yo elijo manual y pongo la localización. Como no cambio de localización, lo dejo en manual. Aquí en la isla solo hay dos boyas que dan los datos para la estación de las mareas. Por ese motivo dejarlo manual. Pero de todos modos, si lo ponemos en automático a través del sistema de posicionamiento del GPS, cambiará de estación. También podremos elegir diferentes filtros. Filtros de calidad FUR1, que aquí está la alta compatibilidad entre TimeSeries y FUR1, o también podemos elegir filtros de profundidad. Yo normalmente de manera estándar tengo 200-1400 metros, por el formato multi-A llega hasta 200 metros y después me salta una alarma para que cambie hasta a partir de 200 metros y aprieto después el botón, paso de multi-A a mono-A, te salta una alarma y pasas a la siguiente. Tenemos la opción de filtros de velocidad. De manera estándar nos viene 10 nudos. Se recomiendan que las batimetrías no superen de 6 a 10 nudos. Si pasamos del límite de la velocidad seleccionada, el dato de profundidad no se guardará. Tenemos la opción de elegir el tanto por ciento de coherencia del dato anterior. Aquí, de manera estándar, viene seleccionado apagado, pero será mejor elegir el 50%. Esto quiere decir, y poniendo un ejemplo exagerado, que si el dato anterior era de 10 metros y el de ahora 5 metros, se nos guardará 7,5 metros. También podemos elegir la coherencia con los datos 3D de la carta. Este filtro compara el valor de profundidad enviado desde la sonda con la profundidad registrada en la base de datos 3D. El rechazo de filtros sirve para rechazar automáticamente la sucesión de valores que pueden ser erróneos, generalmente debido a un problema de la sirena o una pérdida de señal. Las preferencias Pixel PBG nos permiten ajustar el ancho general de las pistas PBG, tanto en configuración fijo como en dinámico. Vamos arriba y seleccionamos el botón PBG, seleccionamos opciones y se nos abre el menú opciones donde podemos ir a Pixel PBG
y podremos ajustar el ancho de PVG que queramos. A modo rápido y para que se entienda mejor, no es lo mismo pintar con un subrayador grueso que con un lápiz. A mayor pincel, con el subrayador grueso, cubriremos mayor área en menor tiempo, pero la calidad de la batimetría será menor. A menor pincel, con el lápiz, las batimetrías serán más finas, por lo que será más preciso. Dará más trabajo, pero tendremos una batimetría de mayor calidad. También tenemos la opción de configuración de clasificación del fondo. Podemos hacer una copia de seguridad, opción importante ante cualquier problema del ordenador, daño o pérdida. Y otra opción, reutilizar la base de datos. Nos pedirá reutilizar la última base de datos guardada. Y cuando tengamos un problema en nuestra carta que no se nos dibuja bien o encontremos un fallo en nuestra batimetría, la opción de reconstruir toda la base de datos 3D. El software utilizará la base de datos y dibujará de nuevo la batimetría en nuestra carta. En el botón PVG existe la opción de limpieza 3D automática. Aquí el software analizará los datos PVG que hemos realizado y borrará los datos que considere erróneos de manera automática. Antes de la limpieza nos da la opción de hacer una copia de seguridad y de elegir el nivel de limpieza. Después de varias salidas, 2 o 3 salidas, podemos llegar a borrar entre 6.000 y 8.000 puntos de datos PVG. Por otro lado, tenemos la opción de realizar un borrado de manera manual, pero este es más útil para la batimetría mono A. Seleccionamos el botón de borrado, elegimos sobre el punto que se considera erróneo y se borrará dicho punto. Generalmente estos puntos erróneos se generan por dar marcha atrás. Ahora vamos a dedicarle un poco de tiempo a la cartografía para poder entender la mejora que supone tener una batimetría personal. Duplicamos la pantalla de manera personalizada, eligiendo ver doble mapa. En cartas siempre nos deja elegir la carta que queremos ver. Podemos elegir cartas que sean gratis o estas que son compradas. En Canarias, en particular en La Palma, considero que CMAP dibuja mejor las líneas de batimetría, pero en Avionis también puede tener su utilidad a poca profundidad. Aquí vemos a la izquierda la carta CMAP básica y a la derecha la carta CMAP Phishing. Vemos la diferencia entre las líneas de sonda batimétricas y cómo se perfila mejor en la carta CMAP Phishing. Ahora vamos a poner los puntos PVG para ver la zona en la que hemos realizado nuestra batimetría personalizada. También podemos ver los datos PVG, donde nos marca la profundidad. Hemos elegido una zona cercana al puerto, porque en teoría es una zona de la carta de CMAP que tendrá más sondeos para realizar la cartografía, debido a su cercanía al puerto y a la batimetría necesaria para su construcción. Ahora vamos al botón PVG, suprimimos los datos de la carta 3D y vemos cómo a la derecha se desdibuja los datos que no hemos sondeado. También podemos ir a la carta y suprimir los datos de la carta. Ponemos ninguno y se suprime. Ya solo nos queda nuestros datos PVG como fuente de datos. Ponemos la línea de sonda y vemos nuestra cartografía personalizada sin otra fuente de datos. A partir de aquí, creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí abajo podemos modificar la coloración de las líneas, pero mejor lo explicaremos luego en el área de trabajo de pesca. Tenemos la opción de combinar nuestra carta con los datos 3D de la carta de CMAP para ver las zonas que no hemos sondeado. Podemos superponer la cartografía CMAP y compararla a la izquierda con la carta CMAP Phishing.
Ahora podemos añadir los bancos de peces. Se dibujan todo el pescado que ha marcado la sonda 3D en todas nuestras pasadas. Ahora abajo a la izquierda se nos muestra otro menú para controlar según la coloración la altura en que se encuentra el pescado. Vemos que el banco de peces se coloca siempre en la vertiente de los beriles, en las derriscadas de los barrancos que se dibujan, y siempre dependiente de las mareas y sus corrientes. Ahora ponemos nuestras marcas previas y comprobamos cómo nuestras marcas coinciden con los beriles. Y cómo se dibujan los barrancos submarinos y el lugar donde hemos capturado el pescado coincide en el punto exacto de la vertiente de nuestra batimetría. Si añadimos de nuevo el banco de peces, podemos intuir que en la vertiente se entremezcla carnada o pez pasto con el depredador. Ahora pasamos al área de trabajo de pesca, el menú de pesca. Aquí podemos dar color a la carta, nuestra, comprada o gratuita, según queramos. Tenemos diferentes ajustes, automático, manual o discreto. Vemos cómo se dibujan mejor los beriles. Ponemos los datos PVG para marcar la profundidad y saber a la altura que debemos pescar. Abajo a la derecha tenemos diferentes opciones para activar o desactivar batimetría color, sombreado de profundidad, líneas de sonda y datos PVG. Y con esto podemos jugar como queramos. A mí personalmente lo más que me gusta es el sombreado de profundidad. Podemos añadir las líneas de sonda, los datos PVG y la coloración, obteniendo una imagen en 2D como si fuera 3D. En preajustes de coloración podemos realizar múltiples cambios. Podemos modificar un color y cambiar su altura, su profundidad. Podemos realizar arriba o abajo y dejarlo donde queramos. También podemos pinchar encima y poner de manera digital la profundidad que queramos. O también podemos cambiar la coloración que queremos. Pinchamos encima de coloración y elegimos el color que queremos para la profundidad que queremos. Siempre podemos ajustar de manera automática. Pinchamos en automático y también podremos ajustar según la profundidad que queramos. En la profundidad que queramos pescar, ajustamos y vemos. Podemos darle a automático o ajustar de manera manual. Ahora pasamos al área de trabajo del 3D Cubo, menú 3D Cubo. Quizás para entenderlo mejor es mejor pasar a un menú personalizado, una doble pantalla cubo GPS. Vemos a la derecha cómo tenemos el GPS, podemos añadir los datos PVG, también el sombreado de profundidad, la coloración y las líneas de sonda. Entonces vemos cómo se comparan las dos pantallas y tendremos una localización mejor para podernos mover y no perdernos. Esto se suele usar de manera inicial hasta que manejemos bien el 3D Cubo, porque es difícil de manejar y saber la situación en la que estamos. Ahora volvemos al área de trabajo del cubo, el menú 3D Cubo. Vemos cómo se muestra una imagen 3D. Podemos rotar la imagen como queramos y hacernos una idea más espacial de los barrancos y los riscos. En todo momento podemos controlar los tres ejes del espacio y nos podemos mover por el fondo como queramos. Tenemos el cursor de profundidad con el que marcaremos y nos marcará la profundidad exacta. Nos movemos por el risco y buscamos las derriscadas. También tenemos el botón de mover espacial y podemos orientar el risco como queramos. A todo esto podemos añadir la base de datos del banco de peces. Lo seleccionamos y nos salen todo el pescado que ha marcado la sonda 3D durante las diferentes pasadas. El botón de orientación espacial 3D nos permitirá rotar la imagen en los tres ejes del espacio. Y luego tenemos el botón de mover la carta que nos permitirá mover la imagen por el fondo. Sin extendernos mucho, daremos unas pequeñas pinceladas de las funciones avanzadas. Si vamos a inicio y buscamos la carpeta Time Zero, desde aquí podemos realizar diferentes funciones, entre otras, eliminar la licencia. También podemos permitir conectar de manera remota si tenemos un problema informático. Pero lo interesante es que podemos mover nuestros datos.
Si tenemos una base de datos muy amplia, podemos limitar nuestros datos sobre la carta para que no se lentezca el programa. Podemos cargar y descargar datos o incorporar datos 3D desde una fuente externa. Tenemos la posibilidad de ir a mis documentos, a la carpeta de mi time 0 y consultar la fuente de datos, consultar la copia de seguridad e incluso consultar los datos PBG. Aunque hemos realizado pocas batimetrías, vamos a mostrar algunos ejemplos de unos pocos riscos.
En conclusión, TimeZero Profesional con su cartografía multi-haz en 3D es una herramienta única e imprescindible para la pesca profesional en ciertas modalidades y una opción para tener en cuenta para los pescadores recreativos más exigentes.